a grabar. Entonces queremos comparar dos vectores. ¿Cuál es más grande que otro? Bueno, para saber cuál es el tamaño de un vector, vamos a medirlo a través de una operación que se llama la norma de un vector. La norma de un vector, ¿sale? Digamos que tenemos el vector B o V. La norma de B, si el vector tiene tres entradas, X, Y, Z, ¿de acuerdo? Pues va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de sus entradas, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Si tuviera solamente dos entradas, es decir, si fuera un vector en un plano, X, Y, es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. En general, si es un vector n-dimensional, ¿sale? Un vector que tuviera la forma x1, x2, hasta xn, pues sería la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. Y toda la suma dentro de una raíz. Ya, esa es la forma de calcularse y de medir un vector. Entonces, a la pregunta que teníamos hace un momento, ¿quién es más grande? V, que es 3, 5, o U, que es 4, 7. ¿Y qué tan grande es? ¿Sale? Entonces, V, que es ¿quién? Es 3,5, o U, que es 7,4. Ah, pues hay que hacer calcular la norma para saber qué tan grande es V. ¿Qué tan grande es V? La norma de 3,5. Esto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Una de las ventajas de la norma es que es absoluta, es siempre positiva, ¿de acuerdo? Porque las medidas siempre son positivas. ¿Sale? Aquí sería 9 más 25 y esto sería raíz de 34. No sé cuánto sea raíz de 34, pero eso es. Es un poquito menos que 6. Eso sí me queda claro. Ahora vamos con la norma de U. La norma de U sería 7,4 y es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 49 más 16. Y esto es la raíz cuadrada de 50,65. Ah, ahora sí, ya tenemos edad. Sí, en efecto es más grande la de U. 65 es un poquito más grande que 8 y esto es un poquito menos que 6. Entonces son como 2 unidades y fracción. ¿Sale? Eso es más o menos cómo medirlo. ¿Sale? Observen lo siguiente. X cuadrada más Y cuadrada igual a 34 elevado a 0,5. Ah, perdón, es a la 0,5 es al cuadrado. No, espérame, a 34, perdón. Ahí está. Voy a borrar este que está aquí. Voy a quitar este. Lo que nos está diciendo la norma de un vector es qué tan grande es o qué tan alejado está el extremo del origen de donde nace. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, una forma de medirlo o de decir que se tomó la medida es que es el radio del círculo que lo contiene. Todos los vectores que toquen
A la circunferencia, pues podremos decir que tienen la misma magnitud o la misma norma y que esa norma será pues, de la raíz de 34. Y ahí es donde podemos decir que el vector u es más grande porque ese es de un tamaño igual a raíz de 65. Aquí podemos ver que está en una circunferencia más grande que la anterior, entonces esto B por eso es más pequeño. ¿Cuántas veces? Bueno, tendríamos que decir cuál es la medida o el tamaño que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Pero la idea está en que pues es una medida que se toma desde el origen y lo que estamos viendo es qué tan alejado está del origen el extremo del vector. Obviamente pues es como si los encerráramos en circulitos. ¿Sale? Bien, este concepto de tamaño de un vector queda claro. Creo que sí. ¿Sí? Nada más nos dice qué tan alejado está. Ahora, pues la realidad es que no se tiene una calculadora a la mano. Ah, bueno, creo que yo sí. Aquí hay una calculadora. A ver, 34 raíz. Ah, la medida de este es 5.83. Bueno, en general les voy a pedir que pongan más decimales. Creo que son 5 los que ponen la matra. Ahora, 65 raíz. Esto es 8.06. Aquí con numeritos es más fácil comparar. En efecto, son poquito más de 2 unidades, que es más grande U que V. ¿De acuerdo? La norma, ¿sale? De un vector, o cuando digamos que los vamos a normar los vectores, significa que los vamos a medir. Y esto es importante porque muchas veces utilizan el concepto de norma de manera indistinta que hablar de la medida de un objeto. Entonces, si lo llegan a ver más adelante, cuando hablen de norma, se refieren a medir algo. ¿De acuerdo? Vamos a normar las cosas. Ah, pues significa que van a tomar las medidas. ¿De acuerdo? Vale, vamos a trabajar con la norma de los vectores. Vamos a trabajar con la medida de los vectores. Bien, ahora trasladando esto a la herramienta que hemos estado utilizando, porque pues, en realidad es en la herramienta donde vamos a manipular estas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, en MATLAB. En MATLAB los vectores pueden ser vistos como matrices, ¿sale? De 1 cruz n, donde n pues, es la dimensión del vector. Por ejemplo, 3, 3, 5. ¿Sale? El vector B que estamos trabajando, pues este sería un vector de 1 cruz 2, porque tiene un renglón y 2 columnas, pero esto MATLAB lo entiende como un vector. Entonces, si escribimos U igual a 7,4 o 7,4, tomando en cuenta que aquí hay un espacio, la coma, pues esto también es una matriz de 1 cruz 2, pero MATLAB lo va a entender, ¿sale? Como una matriz de un solo renglón o un vector. Le va a dar lo mismo siempre y cuando cumpla con las condiciones. Luego entonces, hacer las operaciones que hemos estado haciendo aquí, pues si lo pedimos hacer en MATLAB, los va a hacer de manera natural. Incluida la norma de un vector, la norma de un vector en MATLAB, ¿sale? Se calcula con la función norm, ¿sale? Y aquí va un vector, ¿de acuerdo? La expresión norm nos calcula la norma de un vector.
Luego entonces, pues ya estamos en pie de poder hacer todas las operaciones que acabamos de ver. ¿Vale? Vamos a abrir este MATLAB. Dejen, hago esto un poquito más grande. Ya está, aquí. Editor, view, expand, no, 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 no. No, no me dice cómo. Es que estoy tratando de evitar esto, pero no me dice cómo hacer la vista más grande. A ver, home, no, plots, editor, no, no, creo que no. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Vamos a escribir este U y V, recordando que U es este 7,4, ¿sale? Y V es igual al vector 3,5. Aunque ya saben que lo pueden escribir con espacio y sin la coma. A mí me gusta más la notación con comas porque me permite ver la separación de los valores, ¿de acuerdo? Entonces, si lo corremos en este momento, nos va a pedir el nombre del archivo. Voy a llamarle vectores. Ahí está. Y me aparecen estos elementos, ¿de acuerdo? Ok. Hemos hecho varias operaciones. Vamos a repasarlas. Empezamos con U más V, 3 por V, ¿sale? 2V menos 3U. Entonces vamos a ponerlas todas aquí al mismo tiempo para ver cuál es el comportamiento. Entonces serían U más V, ¿sale? 3 por V, 2 por V menos 3 por U. Es importante el signo de multiplicación. Yo sé que en la notación, dentro del pizarrón lo omitimos, pero para MATLAB sí es importante porque 2V no lo va a entender como 2 por V. ¿De acuerdo? Si lo corremos, pues nos debería dar todos los resultados que ya nos dieron antes. ¿Vale? ¿Cuáles son esos resultados? 10, 9, 9, 15 y menos 15 menos 2. ¿Esto es cierto? 10, 9, 9, 15 y menos 15, 2. Entonces aquí 10, 9, 9, 15 y menos 15 menos 9. A ver, ahí me equivoqué. No sé multiplicar. Ah, ¿por qué nadie me dijo? Ah, sí, ¿por qué nadie me dijo que me equivoqué aquí? Esta gente. O sea, sé que este está mal. El que dibujamos aquí en GeoGebra. Ah, es que no lo dibujamos. Ja, ja, ja. Perdón. Ya los estoy culpando. U menos V nos dio 4 menos 1, por ejemplo. U menos V nos dio 4 menos 1. Nada más dejen, voy aquí, voy a limpiar. Ahí está. Entonces, la última entrada nos debe dar 4 menos 1, ¿de acuerdo?
Y los últimos dos elementos que revisamos hace un segundo. Me voy a expandir esto. Voy a poner punto y coma, que ya vimos todos estos resultados. Nada más para que haga los cálculos, pero no que no los imprima. Queremos las normas. Entonces, lo que comentamos hace un momento es que para MATLAB, la norma o tamaño de un vector se ocupa la fórmula norm y el vector. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner norm v y nos debe dar 5.83 y norm u y nos debe dar 8.06. Entonces me voy a acercar. Vale, voy a limpiar esto. CLC para limpiar. Y aquí norm v, ¿vale? Y norm u. Y ahí nos dice que norm es una función que conoce y tiene algunos parámetros, pero por el momento, pues con eso va a ser suficiente. Entonces nos debe dar 5.5 y 8, 5 y algo y 8 y algo. 5.8310 y 8.0623. Entonces la ventaja de esto es que ya no nos tenemos que preocupar por cómo se calcula. Pero sí debemos entender que cuando calculemos una norma estamos hablando de calcular el tamaño de un vector. ¿De acuerdo? Más o menos hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Bueno. Les voy a pedir que hagan algunos ejercicios. Yo creo que, bueno, bajo este concepto, determine estos. Ok, yo creo que les voy a pedir que hagan algunos ejercicios acá, pero para eso necesitamos definir un último concepto. Tenemos algo que se llama vector unitario. Un vector unitario, ¿sale? Es aquel que vale, bueno, no sería correcto expresarme así de que vale. Lo correcto sería decir es aquel cuya norma, es decir, cuyo tamaño es igual a 1. Es decir, su tamaño es 1. Por eso se le llama unitario, porque su talla o su medida es 1. Bueno, si V es cualquier vector, ¿sale? Entonces, U igual a V sobre la norma de V es un vector unitario en la misma dirección de V. Es decir, si lo viéramos aquí, ¿de acuerdo? Nada más mostrando V, sería un vector que mediría 1, pero que va sobre esta misma flecha, ¿de acuerdo? O sobre este mismo vector. Y el cálculo es muy, muy sencillo, porque lo que nos está diciendo esto es que
es V sobre la norma de V. Y lo que va a suceder es que esto va a entrar dividiendo a cada una de sus entradas, porque la norma de V ya no es un vector, es un numerito. Si lo escribimos dentro de MATLAB, pues sería hacer eso. V sobre la norma de V. Lo que nos va a dar como resultado es un nuevo vector cuya norma, ¿sale? Vamos a asignársela a un vector llamado W. W igual a V sobre norma de V. ¿Sale? Aquí está, las entradas de W son 0.5148 y 0.8575. ¿Sale? Ahora, W es un vector unitario. Si esto es cierto, la norma de W debe de ser 1, porque es un vector unitario. Y la norma de W es 1. 0.5145 y 0.8575. Vamos a tener problemas por el redondeo, pero vamos a tratar de graficarlo, ¿de acuerdo? Nada más para que este concepto quede claro. A ver, paréntesis, control V, coma, y ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? Este punto, ¿sale? Si nosotros lo trazamos como vector, este vector que está aquí, este vector C, lleva la misma dirección que B, solamente que estaría encerrado en el círculo de radio 1. ¿Vale? ¿Y por qué es importante comparar con el 1? Porque todas las medidas las tomamos a partir de objetos cuya unidad de medida empezamos con 1 dentro de esa dimensión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, medimos las distancias en metros. Entonces comparamos contra un metro. Nuestra unidad de medida es el metro. Otra forma de llamar al metro es que el metro es nuestra norma o nos va a permitir normar las distancias. Por eso es importante el vector unitario. Porque este vector unitario pues, nos dice cuál es la magnitud de B. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ok. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.